Bienvenidos a Conectando Viajes. Hoy les traemos un video que teníamos muchas ganas de hacer. Se trata del barrio más moderno y más caro de Lisboa. Sí, estamos en Parque de las Naciones, donde podemos encontrar atracciones como la telecabina, el oceanario y los edificios con la arquitectura más moderna de todo Portugal. Comencemos. Estamos en la estación de Oriente, la estación de trenes y colectivos que une a esta gran ciudad con todo Portugal. Nosotros llegamos a través del puente Vasco da Gama, que fue el puente más largo de Europa desde su creación en 1998 hasta el 2018, cuando el puente Crimea de Rusia lo destronó. Justo al lado está el Centro Comercial Vasco da Gama. Este shopping tiene más de 50.000 metros cuadrados. Tiene 170 tiendas, 50 restaurantes, 6 salas de cine y hasta un gimnasio. Además, no es cualquier shopping. En el 2000 lo nombraron como el mejor centro comercial del mundo y el mejor de Europa. No está nada mal, ¿no? Saliendo del shopping pasamos por el Altice Arena o Meo Arena, un espacio de conciertos y eventos enormes. Acá se presentaron artistas de todo el mundo como Coldplay, Shakira, Lady Gaga, entre muchísimos otros. También alojó eventos como el Campeonato Mundial de Handball en el 2003 y la Copa de la UEFA Futsal 2009-2010. Justo detrás encontramos este pequeño pulmón verde, el Jardín García da Horta, inspirado en los jardines botánicos de las antiguas colonias portuguesas. Este lugar es ideal para descansar a la sombra y disfrutar de una buena comida, ya que tiene una gran variedad de restaurantes y bares en el lugar. ¿Qué tal se verá este barrio desde la telecabina? En un ratito subimos y se lo mostramos. Pero antes queríamos mostrarles un gran edificio con una arquitectura moderna que nos llamó muchísimo la atención. Es la Torre Vasco da Gama. Es la torre más alta de Portugal, con 145 metros de altura, y por 10 euros podés subir a su mirador de 360 grados. Un dato curioso es que este edificio fue diseñado por el mismo estudio de arquitectos que creó el famoso London Eye. Pero nosotros estamos acá por otra cosa. Ahora sí llegamos al punto más emocionante de esta primera parte del video, la telecabina. Son 8 minutos flotando sobre el Parque de las Naciones, con una vista increíble del río y de toda esta zona moderna de Lisboa. Tenemos dos ingresos, al norte junto a la Torre Vasco da Gama, por donde entramos nosotros, y la otra al sur en el oceanario. Por eso tenemos dos precios diferentes de la telecabina. Solo ida te sale 7,50 euros y si querés hacer ida y vuelta 9,50. Los dejamos disfrutando de este paisaje hermoso. La vista desde acá es impresionante, se puede apreciar todo el barrio de punta a punta, desde el Jardín García da Horta hasta los imponentes rascacielos de 110 metros de altura, que son la Torre San Rafael y la Torre San Gabriel. Y debajo de nosotros el río Tajo haciendo el paisaje más lindo todavía. Este barrio fue completamente renovado para la Exposición Mundial de 1998 y hoy es uno de los distritos financieros más grandes de la ciudad de Lisboa y de Europa. Tanto así que alquilar un monoambiente cuesta más de 1.200 euros. Y ni hablar de comprar uno, está por arriba de los 350.000 euros.
finalmente llegamos al final del paseo por la telecabina, pero no se preocupen que viene lo mejor, porque nos vamos al Oceanario, uno de los más grandes y fascinantes de Europa. Antes de entrar al Oceanario, aprovechamos para pasear un rato por los alrededores. Justo al lado encontramos una tienda de recuerdos. También conocimos a Vasco, la mascota del Oceanario, y cerquita también está el Jardín del Agua, un espacio verde con fuentes y juegos para relajarse un rato antes o después de la visita al Oceanario. Como verán, el día que nos tocó no tenía mucho sol, pero el lugar es tan fotografiable que lo disfrutás igual. Bueno, ahora sí, vamos para el Oceanario. En la entrada podemos ver los precios de los tickets. Son algo elevados, pero generalmente los supermercados y algunos otros comercios dan promociones de 2x1 como la que aprovechamos nosotros. Además, puedes comprar tu entrada online y te ahorras la fila. Apenas entramos nos encontramos con una pecera gigante, donde se pueden ver una gran cantidad de especies de peces. También encontramos una pecera que no está llena de peces, sino de basura. Este espacio busca generar conciencia sobre los contaminantes más comunes en el océano. Algunos parecen inofensivos, como chupetes, hisopos, cepillos de dientes, envoltorios, pero todos terminan afectando la vida marina. Este dato les va a impactar. Cada año, más de 8 millones de toneladas de plástico terminan en el mar, una cifra que nos recuerda lo urgente que es cuidar de nuestros océanos. Seguimos recorriendo y no deja de sorprender. Hay áreas dedicadas a distintos hábitats: Atlántico, Pacífico, Índico y Antártico. Todo está ambientado con sonidos, luces e incluso temperatura para que te sientas dentro de cada ecosistema. Llegamos a una sala de cine donde se proyecta un documental impresionante sobre los océanos. La producción muestra cómo los océanos regulan el clima del planeta, generan oxígeno y sostienen la vida, y por qué es tan urgente protegerlos. Ahora sí, nos vamos a la mejor parte, a la pecera central. Es enorme. Tiene más de 5 millones de litros de agua salada, lo que equivale a unas 2.000 piscinas domésticas. Este tanque representa el océano abierto y está diseñado para que puedas verlo desde distintos ángulos a lo largo del recorrido. Entre los animales más llamativos que suelen nadar por acá están la raya águila, las anguilas, tortugas marinas, el tiburón de puntas negras y varios peces de gran tamaño. Para nosotros, el gran protagonista de esta pecera es sin dudas el tiburón, pero las rayas también se ganaron nuestro respeto.
Pero no solo hay peces, también se pueden ver corales, plantas marinas y otras criaturas que completan el ecosistema marino, como los pingüinos y las nutrias. ¿Qué tal les pareció el oceanario? Nosotros creemos que sin dudas vale la pena visitarlo. No nos imaginábamos su tamaño y la cantidad de animales que habitan en él. ¿Estarían tan cerca de un tiburón? Comenten que los leemos. En esta gran ciudad, la Telecabina y el Oceanario son dos lugares impresionantes y que les recomendamos mucho que si tienen la posibilidad lo hagan. Pero el solo hecho de poder pasear por estas calles del barrio es algo que vale la pena. Y miren, justo al lado del Meo Arena están todas las banderas de los países que participaron en la Expo de 1998. Es como un paseo por el mundo en unos cuantos pasos, ideal para sacarte fotos con las banderas de tu país. Por supuesto, nunca perdemos la oportunidad de mostrar nuestra argentinidad. ¿Cómo te extrañamos, Argentina? También nos encontramos con la estatua de un lince ibérico. Está construida a partir de materiales reciclados como plásticos y metales, recolectados de desechos urbanos, y representa no solo la riqueza de la fauna ibérica, sino también la urgencia de protegerla y reducir la contaminación. Para concluir, este barrio es de lo mejor de Lisboa, algo que no puede faltar en tu viaje si visitas esta ciudad. Además, podrás encontrar otras atracciones como el casino, uno de los más grandes de Portugal, el Museo Interactivo de Tecnología y Ciencia y un gran paseo por la ribera del río Tajo, con la posibilidad de alquilar bicicletas y muchas otras cosas más. Espero que les haya gustado este recorrido tanto como a nosotros. Y ya saben, like, comenten, suscríbanse y sigan nuestras redes sociales para enterarse de nuestro próximo destino. Nos vemos en el próximo.